Buenos días, continuamos con nuestras actividades de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, actividades organizadas por la Facultad de Lenguas y Letras. En esta ocasión me da muchísimo gusto, es un placer presentar al doctor Libardo con su ponencia Andamos Perras, Andamos Diablas, Escrituras Queer de Mujeres Jauría. Nils Trejo Olvera es doctor en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana. Es maestre en lenguas hispánicas por la Western Michigan University y maestre en estudios de género por la UAC. Es profesor en los programas de licenciatura en estudios literarios, licenciatura en lenguas modernas en español y en francés, y en la maestría en enseñanza de estudios literarios de la Facultad de Lenguas y Letras. Investiga sobre literatura digital, contranarrativas, cultura digital queer, políticas de la disidencia sexogenérica y tecnopolíticas del cuidado. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Quisiera sentarme, pero cuando estoy nervioso mejor que no. Tendré que leer algunas cosas y pues lo haré aquí o allí, vamos viendo, ¿vale? Gracias por estar acá, qué interesante verles a ustedes, a un montón de estudiantes, a gente que no conozco. Pues me inspiré para esta pequeña charla en un libro de Cristina Rivera Garza que se llama Andamos Perras, Andamos Diablas, que es su primer libro de cuentos que salió en los años 90, pero que fue reeditado recientemente, hace un par de años, durante la pandemia, y me gustaba el título porque hay una apropiación de la palabra perras como un insulto, y me parece que eso ha sido una de las grandes potencias de las teorías críticas emancipatorias como los feminismos o las teorías queer, ¿no? Donde hay una apropiación de los insultos con que personas han sido denostadas y se vuelven también en potencias, posturas políticas para defender ciertas formas de vivir como vidas dignas, ¿no? Y estas son tres preguntas que yo me hice luego de que asistí a un congreso en Mérida y una de las ponentes en ese congreso dijo que sospechaba de la teoría queer porque era una teoría que estaba mayormente escrita por hombres, y entonces ahí yo pues como que me quedé pensando y dije, bueno, esta señora que ha leído o qué pasó acá, y empecé a hacer como una genealogía de las teorías queer, que dicho sea de paso es una forma de feminismo, y es lo que vengo a contarles hoy, ¿no? ¿Cuál es la presencia de las mujeres en la escritura queer, en la teoría queer, y cómo eso se está actualizando actualmente en América Latina, en México, ¿no? Y cuál es el futuro, y para qué sirve, etcétera, ¿vale? Entonces me hice tres preguntas. ¿Cuál ha sido el papel de las mujeres en la creación y la producción de la epistemología queer? ¿Quiénes están actualmente renovando este pensamiento crítico desde América Latina, Latinoamérica? Abya Yala, también me gusta decir mucho. ¿Qué tipo de escrituras realizadas por mujeres podemos denominar queer actualmente? ¿Y qué relevancia cobran en los contextos actuales de políticas necrocapitalistas, transfóbicas y femigenocidas? ¿Qué implicaciones tiene escribir de forma queer o con aspectos, rasgos, matices queer hoy en México, cuando las personas están muriendo por ser quienes son, por ejemplo, ¿no? Eso me pregunto yo, la escritura para qué, las ideas, pues, ¿no? ¿Cómo entran en esta lógica de muerte, por ejemplo? Para las personas no binarias como yo, las escrituras de mujeres han sido muy importantes, porque nos han dicho una forma de estar en el mundo y nos han abierto camino para pensar fuera de la lógica del patriarcado, digámoslo así, ¿vale? Etimológicamente, ¿qué quiere decir queer? Un poco una filmina para el deguste de las personas del área de lingüística. Fíjense cómo ha ido un devenir, ¿no? de un vocablo en lengua inglesa, en lengua indoeuropea, ¿no? Terc, que pasa al inglés, digamos, antiguo, como twist, ¿no? Y como un verbo, tart,
y después al inglés más contemporáneo y actual, ¿no? Pasa como un adjetivo. Pues también estos tránsitos morfosintácticos nos van diciendo también cómo una palabra, ¿no? Puede ser empleada, pero también cómo puede ser encarnada, porque las palabras también se encarnan. Vamos a ir viendo esto un poco. Después eso al latín pasa como torquete. Entonces, si ven las raíces, parece que pues tienen, ¿no? La podemos ir siguiendo. Al castellano contemporáneo pasa como torcer. Entonces, cuando la palabra queer es empleada como de una forma política, es reapropiada, también se está reapropiando las prácticas de lo torcido. Entonces, las personas queer son las personas torcidas, las que no siguen la norma, las que no son straight, ¿verdad? Entonces, aquí implica que hay un mundo straight, hay un mundo en el que caben unas personas y no otras, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo político de lo queer cuando se reivindica lo torcido? ¿Se puede vivir de manera torcida? ¿Podemos ser personas torcidas? ¿Qué es una vida torcida? Todas esas preguntas se van abriendo, ¿no? La primera vez que se utilizó la palabra queer en un documento oficial fue en la acusación que se le hizo a Oscar Wilde de pedofilia cuando, ¿no? Tenía algunos estudiantes. Entonces, ¿no? En esta sentencia se le acusaba de ser una persona queer, ¿no? En estos términos. Y empezó el devenir de esta palabra como un insulto, que en inglés, pues, tiene otros sentidos, ¿no? En español lo decimos y no lo vinculamos necesariamente con los insultos que en el español mexicano tenemos. Por ejemplo, se los pongo acá: maricón, lencha, invertido, joto, puto, machorra, puñal, tortillera, ¿no? Entonces, en la calle tú dices, bueno, soy una persona queer, nadie lo asocia inmediatamente, pues soy un joto, soy una lencha, soy una torcida, ¿verdad? Pero en realidad están queriendo decir eso. Entonces, como también las epistemologías queer, las escrituras queer, nos han abierto el pensamiento de acá para pensar, ¿podemos nosotras también emplear los términos peyorativos que nos han asignado toda nuestra infancia como posturas políticas? ¿Podemos presentarnos acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nibardo, soy una marica. ¿Qué efectos tiene? ¿Para qué lo haríamos? ¿Con qué fines? ¿No? ¿Cómo vive una persona que se enuncia desde allí esa postura, ¿no? Vamos a pensar entonces en qué es una teoría crítica. Y la teoría crítica, que sabemos todas acá, nace en Alemania, ¿no? Es una suerte de filosofía contemporánea que retoma la filosofía marxista para revisar cómo funcionan las estructuras de poder en la producción de la subjetividad, o sea, en la producción de quiénes somos todas nosotras, ¿no? Y después la teoría crítica pues entra a las universidades, etc. Y ahí encontramos a los feminismos, las epistemologías feministas, ¿no? Son teorías críticas que señalan cómo el funcionamiento de ciertas estructuras de poder, específicamente el patriarcado, el capitalismo, el cristianismo, el iluminismo, ¿no? Regulan nuestras vidas y nos dicen quiénes, cómo tenemos que ser en el mundo. De ahí sale la teoría queer. Pero la teoría queer, como la teoría feminista, en tanto que teorías críticas, también tienen un aspecto importante que no tienen otras teorías críticas, ¿no? Que nacieron en la calle. No nacieron en un escritorio de un señor que tiene el tiempo para escribir una teoría muy chula y describir los acontecimientos literarios, ¿no? O sea, nacen en la calle con mujeres que se están partiendo la cara pidiendo unos derechos porque ven que la vida es asimétrica y dicen, pues, ¿por qué me toca este maldito lugar en el mundo, no? Y se lo cuestionan y empiezan a pedir sus derechos. Lo mismo sucede con la teoría queer. Nace en la calle, más o menos en esta época, 1987, con colectivos como ACT UP, Queer Nation, Lesbian Avengers. Como ven acá, la presencia de mujeres es muy importante para la teoría queer, incluso desde su parte activista, ¿no? Y este es un momento importante en los Estados Unidos y en la historia del mundo para todas las personas de la disidencia sexogenérica, porque fue la pandemia del SIDA que no ha terminado hasta el día de hoy, ¿no?
Y esa pandemia arrasó con un montón de vidas. Esa pandemia también provocó ciertas cosas que podríamos asignar como positivas, entre ellas la teoría queer, ¿no? Como una práctica, ya no como una mera forma de pensar, sino como una práctica que se puede realizar para poder paliar los efectos de la pandemia. Y ahorita voy a ir hablando de eso. Después de estar, ¿no?, una apropiación de un término que era un insulto, como una práctica que hacemos entre nosotras, que nos ayudamos a vivir juntas en una pandemia, ¿no? La teoría queer se cuela en las universidades de la mano de estas 4 mujeres. Como podemos ver, la presencia femenina es total. O sea, ¿quién ha hecho la teoría queer desde sus inicios? Las mujeres. Claro, las mujeres lesbianas. ¿Ok? Eso va a ser muy importante. Tenemos aquí a nuestra madre, la que nos ha parido a todas, a Gloria Anzaldúa. En el norte global, como en Estados Unidos, no es reconocida como una de las precursoras de la teoría queer, pues porque prieta, porque migrante, porque mexicana, ¿verdad? Y cuando digo prieta en términos políticos, ¿vale? No peyorativos, así como apropiándose de ese término, ¿vale? Entonces, Gloria Anzaldúa, en su texto Borderlands, fue la primera vez que empleó el término queer para referirse a las personas que no cabían o que llevaban en su propia identidad la herida colonial, dice ella, ¿no? La frontera es mi herida colonial, porque no quepo en ningún sitio, ¿no? Esta condición de hibridación, de hibridez en mi vida, me ha marcado y es una herida que llevo conmigo. Y desde ahí lo queer empieza a asignarse también como algo híbrido. Lo queer como esa identidad que no termina de ser y que su potencia está en no terminar nunca de ser, en ser una suerte de identidad fluida que en el momento en que se estaciona, entonces pues se petrifica, se queda quieta o tiende a morir, ¿no? Como las identidades que conocemos: hombre, mujer, gay, lesbiana, ¿no? Nadie podría decir que es la misma persona que estudió la escuela preparatoria acá. Díganme ustedes si son la misma persona. Si una misma persona a lo largo de su vida, en estos años, no tiene la misma identidad, no se identifica con la misma suerte de cosas, ¿por qué podríamos pensar que las identidades de género tienen que ser fijas? Teresa de Lauretis es otra mujer que acuñó el término de tecnologías de género y cómo las máquinas que producen representación son tecnologías de género que se encarnan en nuestros cuerpos y nos generizan. Entonces, todas las películas de Disney que te echaste durante tu infancia se han encarnado en ti y entonces esperas que un príncipe te bese cosas. Entonces quieres los músculos de ese príncipe, la prensa de ese príncipe. Exactamente. Llega Yves Kosofsky-Sedgwick, que escribió un texto muy chulo que se llama Epistemology of the Closet, y nos dice: detente. La sexualidad que en realidad está en el closet es la heterosexualidad. No me miren así. Lo dijo ella. Dice: claro, porque acá se hacen estudios de lo que se considera anómalo, raro. Y se estudia entonces la homosexualidad, ¿no? Todas aquellas suertes de sexualidad. Se hacen congresos para estudiar a los homosexuales, las lesbianas, las trans, todas estas personas queer, ¿verdad? Torcidas, de vidas torcidas. ¿Y cuándo vamos a hablar de la heterosexualidad que vive en el closet? ¿No? Viene Judith Butler y lo que viene a decirnos, ¿no? En 1990, ¿escucharon bien? ¿Hace cuánto tiempo? Dice: ay, espérense, feministas. Sí, el género es toda esa construcción cultural que nos dice cómo encarnamos la masculinidad o la feminidad. Pero incluso la sexualidad también es una construcción social, porque nosotras no tenemos nadie acceso directo a nuestro cuerpo, sino es que a través de la mediación del lenguaje, del discurso, que es un discurso de una cultura, ¿no? Entonces piensen ustedes cómo aprendieron que tenían nariz,
boca, orejas, sino es que a través del discurso de nuestra familia que nos decía, ¿no? Pues lo mismo con el sexo y la sexualidad. Lo que hacen las teorías queer es venirnos a decir que hay discursos de dominación, que nosotros no somos tan libres como pensamos y que hay ciertos regímenes de poder que a través del discurso nos determinan la vida. El primero es la heteronormatividad. O sea, la heterosexualidad no es una mera decisión de una persona para su deseo sobre de otra persona, ¿no? O sea, es una política de estar en el mundo y que tenemos que obedecer. Piensen ustedes, ¿cuántas familias aquí se preguntan, oye, mi amor, el bebé que vamos a tener va a ser hetero u homo? Ay, mi amor, tranquila, deja que nazca. ¿Conocen a personas de una pareja que se cuestiona estas cosas? No, porque se asume que todos nacen heterosexuales. Entonces no me digan que no es una política de estar en el mundo. Entre muchas otras cosas, ¿no? Matrimonio, monogamia, los hijos, la crianza, etc. Y así todos estos que pueden leer en esta pantalla bellísima. En realidad, lo que busca la teoría queer es ¿cuál es la posición social de la sexualidad en nuestra esfera social? Porque no podemos pensar sin la sexualidad, está todo el tiempo latiendo. ¿Qué pasa? Que solemos pensar las teorías críticas sin sexualidad. Incluso cuando hablamos de género, poco se habla de la sexualidad. Y nuestro mundo está sexuado. Fíjense cómo se sientan, fíjense cómo están vestidos ustedes, vean la mano de quien está tomando, entonces no me digan que no tenemos sexualidad acá abundante entre nosotras. Ahora, la pregunta ya para terminar. ¿Quiénes reescriben lo queer? ¿Quiénes reescriben lo queer en el Abya-Yala? ¿Alguien sabe acá qué es Abya-Yala? Sí, Latinoamérica. ¿Cómo? Que Latinoamérica, ¿no? Para los pueblos originarios, ¿no? Bien. ¿Conocen Valflores? Bueno, pues tómenle una foto acá porque saliendo de aquí ustedes van a ir a bajarse ese PDF y a descolonizarse y descuidizarse. Valflores es una escritora argentina, lesbiana, que nos muestra juegos con el lenguaje, hace un análisis del lenguaje y manosea el lenguaje y dice cómo el lenguaje también está sexuado y generizado. ¿Cómo queerizar el lenguaje? ¿Se puede queerizar el lenguaje? Podemos encontrar nuevos términos para resignificar las prácticas de personas que no nos vivimos dentro de la lógica binaria de hombre y mujer en el mundo. Y dice ella, la lengua como obsesión, así es mi existencia entre las palabras, entre los silencios. La lengua se hizo vértebra textual y sexual, incandescente y crepuscular de mi propia vida. Así advierto que mis escritos ficcionales, pedagógicos, políticos, poéticos, están plagados de figuraciones sobre la lengua del mandato y la lengua del desacato, la lengua bífida de la lesbiana, la lengua sexual del presente, la lengua cimarrona, la lengua interdicta, la deslenguada, el sacar la lengua como gesto feminista, la lengua que escriben contra sí misma, la lengua de la normalización, la lengua del sur, la lengua del pájaro que no sabe si puede nombrar el ojo de su verdugo. Necesitamos nuevas palabras para dignificar las experiencias de vida que estamos teniendo, ¿verdad? Trabajo con la lengua lingüistas. Lía García, la novia Sirena, es una chava trans que trabaja también lo queer o escrituras queer, pero desde la poesía. Esta escritura se opone también a que sigan matando a todas las especies no humanas que nos dan claves para reexistir, existir e imaginar nuevas formas y escaparnos del sistema colonial de género que produce transfobia, racismo, clasismo, especismo, misoginia, capacitismo y adultocentrismo. Reclamo que todas las heridas de estos males de la modernidad han causado en nuestros cuerpos sean acariciadas, curadas y miradas con ternura. Convoco a las cucarachas, a las ratas, a las palomas de ciudad, a las lombrices de agua puerca, a las moscas zumbantes, a las larvas, las chinchas, los pájaros, linderes, arañas y más seres extraños
a que se revelen a través de nuestros cuerpos trans, así como nosotros nos hemos revelado a través de ustedes para reclamar nuestros espacios y la pluralidad de la vida. Ningún meteorito extinguirá nuestra existencia. Ella hace un texto sobre la cucaracha y dice, es que nosotras, las personas trans, somos cucarachas. Hemos existido siempre, pero hemos sido negadas siempre. Y ahí estamos, viviendo en esos pequeños rinconcitos. Desde las narrativas, desde el cuento y desde Perú, Karen Louis de Aliaga nos dice, por eso resistimos, salimos y bailamos, reímos, aunque parezca que hasta para reír uno deba de pedir permiso, porque ser persona, ¿no? ¿Cómo? Se perdona el pecado, pero no el escándalo. Esto lo escribí mal. Los sigilosos pederastas encubiertos por la iglesia lo saben muy bien. Nos pasamos la vida bailando porque ante la tristeza, ante los golpes, ante la furia irracional, sobrevivimos. La maricada, esto me lo corrigió mi corrector, ¿vale? O sea, no voy a escribir maricada mal yo, por favor. La maricada, que me encanta porque eso es un término que es también ya muy analizado y teorizado. Lo dice María Galindo, la maricada. María Galindo, escriban, no les da. Dice acá, la maricada, eso que tú tanto dices odiar sin conocer, eso que tú intentas rebajar a solo sexo, eso a lo que llamas pecado pero no amor, seguirá existiendo más allá de todas las cicatrices que nos calen, de todos los fuegos que nos prendan. Como podemos ver, estas escrituras nos invitan a emanciparnos, pero también son escrituras que nos pegan, son escrituras de contacto, ¿verdad? Son escrituras que nos invitan a estar juntas, por eso el título de esta ponencia, ¿no? Escritoras que van en jauría, porque también hay un reconocimiento de quién vino antes, quién viene después, no escribo sola, escribimos en comunidad, etc. Ya voy a terminar. La última, ¿vale? Tengo más, pero se las comparto. Marcela Alpes Rey. Me encanta. Dios queer, ¿se lo pueden imaginar? Es una cuenta pendiente el cristianismo para las personas LGBT. Cuando yo empecé a estudiar en la Ibero, y a mí que no me importaba nada que tiene que ver con el cristianismo, me empezó a interesar. Es una universidad jesuita. Yo no lo sabía, una CAE donde no sé, no. Y entonces me puse muy loca porque me empecé a enterar que las personas LGBT vivimos en una diáspora de espiritualidad a causa del cristianismo, que el cristianismo nos ha echado de ahí. Y aprendí que no, que también tenemos espiritualidad y podemos desarrollarla. Y una de estas personas que nos invita a desarrollarla es Marcela Alpes Rey. No podemos entender el consumismo y la espiritualidad del consumismo sin hacer un análisis de la forma de producción. Entonces, una teología indecente, ¿qué es lo que ella propone? Necesitamos teologías indecentes que pongan la sexualidad también como una potencia de estar entre nosotras. Dice acá, indecente es una teología feminista de la liberación que recurre a la sospecha sexual para desmantelar las ideologías sexuales que estructuras, doctrinas organizan y que iglesias organizan. Mi propuesta indecente es, ¿cómo podemos hacer una teología sexual popular que también sea una teología popular del amor? ¿Cómo podemos usar las historias de nuestros amores para releer las escrituras, repensar cómo nos organizamos como iglesia y reflexionar en temas como la gracia, la cristología, la Trinidad, la redención, desde las experiencias del amor que la iglesia y la teología han suprimido y silenciado por siglos? ¿Cómo podemos pensar en la gracia sin declarar el amor ilegal? Fin de la historia. Entonces, yo creo que las escrituras queer son una invitación para pensar fuera de las lógicas que nos constriñen a todas, no solamente a las personas LGBT o queer, sino también a las personas heterosexuales y más allá de heterosexuales, porque nadie nos escapamos de que nos digan cómo tenemos que vivir nuestras vidas, qué cuerpos importan, qué cuerpos no importan, qué cosas estudiamos en los salones de clase, a qué cuerpos y qué vidas, qué experiencias incluimos, a cuáles seguimos excluyendo per secula seculorum. Muchas gracias.
de preguntas y respuestas, y tenemos espacio de preguntas y respuestas. No me pasé mucho, ¿no? No te parece nada. Ok. Pues quiero agradecer muchísimo a Ivato, que desde el semestre pasado ha traído muchísimo contenido a nuestras licenciaturas. Has estado manejando desde el semestre pasado y el actual temas bastante actuales, al menos para la facultad, temas muy novedosos, temas que ningún otro profesor había manejado aquí en esta facultad. Los estudiantes están muy contentos, ¿sí?, por la actualidad de tus contenidos, de tus temas, de los autores. Te agradezco que compartas, además de tus grupos, que compartas en este evento con todos nosotros, con toda la comunidad, pues estas temáticas, estos autores y toda la actualidad que tú traes ya a través de tu doctorado. Muchísimas gracias, Ivato, por tu participación. Y gracias a la comunidad estudiantil de haberse dado el tiempo de venir a escuchar a nuestro profesor Ivato, profesores, perdón. ¿Sí? Gracias. ¿Hay alguna diferencia como muy marcada entre la teoría queer con Q y queer con C? Sí, buenísima pregunta. Fíjate que la con Q, cuando encuentras un escrito que diga teoría queer con Q, seguramente se escribió en países del norte global, ¿vale? Y con C hay una diferencia, o sea, el autor o la autora, el autore, quiere hacer una diferencia que no es del norte global, pero que se vincula con otras experiencias de vida, pero que hay un intento de reconocer que acá, en los países del sur global, México por ejemplo, hay lógicas distintas de opresión, como por ejemplo la colonialidad, ¿no? La blanquitud, cómo funciona entre nosotras, ¿no? Que consideramos blanco mejor lo blanco, o las epistemologías que vienen del norte mejores, ¿no? Y también un reconocimiento por todas aquellas formas que no son heterosexuales o cisgénero, que han estado desde antes, mucho más tiempo atrás, ¿no? Como por ejemplo las personas mushes en América Latina, y que necesitan otras lecturas que más amplias, pero desde acá. Más o menos. Pues bien. Nos vamos con una más y cerramos. ¿Alguien más tiene un comentario o pregunta? Ajá. Disculpa, ¿sabes? Aquí en Querétaro si hay como algún curso, maestría, lo que sea, como para seguir investigando sobre estos temas, porque yo solo he visto en la Ciudad de México y en escuelas privadas sobre todo. Digo, bueno, no según yo sí hay, pero pues es posible. Sí, la doctora Adelina va a abrir la carrera de LGBT. Vamos a Pero yo creo que lo fui siendo fiel a sus orígenes, vive afuera de la academia. Y hay un montón de lugares donde se está haciendo en Querétaro, un montón de grupos de personas que la están pensando, haciendo, actuando, encarnando. Te recomiendo irte por la PSOA, allá hay mucha gente queer que la hace. La CCC es otro lugar donde hay gente queer que la está haciendo. Y pues hagamos una acá, o sea, Sí, no nos podemos seguir tardando. por lo pronto podrías ofrecer un diplomado. ¡Eso! Que 7 de la mañana. Ay, no. Vale. Pues agradecemos enormemente su plática de parte de la facultad.